Bueno, lo primero es el saber que estamos en una situación absolutamente extraordinaria e inédita en la historia. Un banco de inversión se ha permitido el lujo de hacer un análisis de los tipos de interés de los últimos 5.000 años. Desde luego que habrá tenido que tirar de archivos. Sí que hay un hueco entre 3.000 años antes de Cristo hasta prácticamente el año 0, en el que ahí no hay datos. Pero lo que sí que es cierto es que sabemos, por ejemplo, que hace 2.000 años los tipos eran positivos. O sea, en la propia Biblia, en el Evangelio, en la parábola de los talentos, al que le dan un talento y lo entierra, el señor de la viña le dice, al menos podías habérselo dado a los banqueros y devolvérmelo con los intereses. Por tanto, los intereses eran positivos y siempre han sido positivos. De tal forma que el hecho de que unos cuantos banqueros centrales hayan decidido que los tipos de interés pueden llegar a ser negativos, realmente distorsiona toda la economía de mercado. O sea, el tipo de interés no deja de ser el precio del dinero, es lo que una persona o una entidad está dispuesta a poner de precio a ese dinero por prestárselo a un tercero durante un determinado periodo de tiempo. El hecho de que eso sea negativo querría decir que el dinero no tiene valor, lo cual es absurdo. O sea, desde luego que estamos en una situación que es inédita. Yo creo que eso sí que lo tenemos que tener muy en cuenta. Y esto no pretende ser en absoluto una clase de economía, ni mucho menos, pero yo creo que sí que para intentar prever hacia dónde van a ir los tipos de interés hay que conocer cuáles son las partes que componen los tipos de interés y si varía cada una de ellas, cómo van a variar los tipos de interés. O sea, los tipos de interés nominales, que es el tipo de interés que la cifra que solemos oír en porcentaje, tiene 3 componentes, lo que podría ser el tipo de interés natural, la prima de riesgo y la inflación esperada. Si sube cualquiera de estos componentes, pues acaba subiendo el tipo de interés nominal. ¿Cuál es el tipo de interés natural? Pues sí que sería el tipo de interés de equilibrio pues, entre la demanda y la oferta de crédito, pues en un entorno teórico de pleno empleo y de estabilidad de precios sin intervención de los bancos centrales. Por eso, lógicamente, cuando hay un crecimiento notable de la economía, los tipos de interés suelen subir pues porque suele haber más demanda de crédito y al final pues la oferta y la demanda se suele casar con tipos de interés más elevados. Por tanto, si fuera a haber mayor crecimiento económico, los tipos de interés deberían subir si no hubiera intervención de los bancos centrales. La prima de riesgo es algo evidente, o sea, no es lo mismo comprar un bono griego que comprar un bono alemán, pues ahí hay una clarísima prima de riesgo. Y luego la inflación esperada, o sea, cuando alguien da un préstamo a 10 años, pues desde luego que tiene que tener en cuenta cuál va a ser la inflación que va a esperar en 10 años. Simplemente diciendo esto, ¿no? Pensar que un bono alemán a 10 años puede estar en negativo, lo que nos estaría diciendo, si no intervinieran los bancos centrales, es que esperamos que Alemania no crezca nada en 10 años, que no vaya a haber inflación en 10 años y que, por supuesto, que la prima de riesgo no existe. Pues eso es absurdo, es totalmente absurdo y es una prueba clarísima que los bancos centrales están distorsionando los tipos de interés. Sí que es cierto que hay causas estructurales que han motivado que la caída de tipos de interés esté siendo paulatina desde los años 80. O sea, hay que distinguir el que haya una intervención muy agresiva en estos últimos años a que estructuralmente desde los años 80 estén cayendo los tipos de interés en todo el mundo. Aquí estos gráficos son de Alemania, de la zona euro en general, del Reino Unido y de Estados Unidos. Y hay razones estructurales. La primera es la demográfica. Hay un envejecimiento de la población general en todos los países desarrollados y ese envejecimiento de la población lo que lleva es a que haya menos consumo, más propensión al ahorro y menos inversión. La siguiente causa estructural es la globalización. Ahora ya se compite con todo el mundo, no se compite exclusivamente con las empresas de al lado. Aquí un ejemplo clarísimo es el coste de la ropa. O sea, la ropa hoy en día pues cuesta
menos de lo que costaba hace 15 o 20 años. Eso se debe a la entrada de muchos competidores de países antes que no eran ni siquiera emergentes. Y esto lo que está trayendo a todas las zonas desarrolladas es unas presiones deflacionistas y competencia en precios. Y por último, en los últimos años sí que ha habido una intervención de los bancos centrales que ha hundido los tipos de interés. Y aquí hay que separar lo que era una actuación tradicional de los bancos centrales, que es el gráfico de la izquierda, que es el intentar fijar los tipos de interés de corto plazo a través de marcar el tipo de las operaciones de día a día. Sí que se ve las distintas fluctuaciones y a partir de la última caída, a partir de la crisis, de la quiebra de Lehman Brothers, pues todos los bancos centrales desarrollados han bajado tremendamente los tipos de interés. Bueno, hasta ahí nada distinto de lo que habían hecho en el pasado. El problema es que, viendo que no era suficiente con el poner los tipos de interés a cero, prácticamente a cero de corto plazo, lo que decidieron los bancos centrales es que también tenían que actuar en los tipos de interés de largo plazo, o sea, es decir, en el tipo de interés de los bonos a largo plazo. La fijación de los tipos de interés de los bonos a largo plazo siempre lo ha fijado la oferta y la demanda, pues dependiendo de si había más emisión de bonos o menos, si había más expectativa de inflación o menos, y lo que ha ocurrido es que ese incremento notable es el volumen de los activos de los principales bancos del mundo, que en definitiva es el volumen de compras de bonos que han estado haciendo los bancos centrales. Y en los bonos, cuanto más quieren comprar los bancos centrales, lo que hacen es tirar los precios hacia arriba, y en los bonos una subida de precio significa una caída de los tipos de interés. En el gráfico de la izquierda lo que ven es las compras mensuales de bonos, que a día de hoy son de 160.000 millones de dólares al mes. Primero hubo esos dos picos grandes, que eran las dos primeras políticas de Estados Unidos de comprar bonos, hicieron un primer QE o quantitative easing o política cuantitativa, se acabó, vieron que no era suficiente, al cabo de un cierto tiempo volvieron a hacer el segundo, luego volvieron a hacer el tercero, después se sumó el Banco de Inglaterra y luego se ha sumado el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. El gran problema es que esta intervención de los bancos centrales está llevando a una situación tan absurda como que hemos llegado a tener 19 billones de los nuestros, trillones de los americanos, de dólares en bonos con tipos negativos. O sea, es decir, cualquiera que comprara esos bonos en el mercado sabe a ciencia cierta que va a perder dinero al vencimiento de los bonos. Esto crea unos problemas increíbles, como veremos más adelante, y que ha llegado a ser el 24% del total de los bonos emitidos en los principales países del mundo. Esto es algo absolutamente inédito y que es imposible que no tenga efectos secundarios perversos. Y seguro que de eso el señor Draghi no comentó nada ayer. Para entender por qué esta actuación de los bancos centrales hay que distinguir dos periodos. Uno desde que se produjo la quiebra de Lehman hasta prácticamente el 2010, casi principios de 2011, en el que los bancos centrales tuvieron una actuación pues, muy loable en la que pretendían evitar la depresión, que lo evitaron. Hay que recordar cuál era el momento en la quiebra de Lehman en el 2008, que parecía que se iban a quebrar todos los bancos del mundo, en el que hacen una política de tipos de interés cero, es decir, marcamos el nivel que teóricamente era mínimo, el cero de tipos de interés, y entendiendo que esas medidas que estaban tomando eran excepcionales y temporales. En cuanto mejorara la situación, pues revertirían esas medidas. El problema es que a partir del 2010-2011 los bancos centrales cambian de opinión
y en sus propios discursos lo que dicen es que ellos van a generar crecimiento. Bueno, como si estuviéramos en la URSS, planifican a largo plazo y el Banco Central es el que dice que va a generar el crecimiento, cosa que no es posible. Lo que puede hacer es ayudar y dar tiempo a cada uno de los estados y a cada uno de los gobiernos para que tome las medidas necesarias para que haya más crecimiento a medio y largo plazo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Banco de Pagos Internacional de Basilea, que es como el banco central de los bancos centrales y es el pepito grillo de los bancos centrales, aunque no le hacen ni caso. Y ahí el problema es que se ha pasado de una política de tipos de interés cero a una política de tipo de interés negativos. Aquí hay que distinguir Estados Unidos, que nunca ha tenido tipos por debajo del cero, y Europa y Japón, que sí que ha puesto tipos en negativo. Y esto tiene una relevancia tremenda, porque cuando uno sabe que el suelo está a este nivel, bueno, pues sabe en qué terreno está jugando y puede hacer sus cálculos. Ahora, cuando no sabe cuántos pisos hay por debajo y si el tipo mínimo es el menos 0,4 o el menos 3%, pues desde luego que crea bastante inestabilidad. Y además, el gran problema es que si uno oye, por ejemplo, a Kuroda, al gobernador del Banco de Japón, pues dice que estas medidas son sin límite y sin límite de cuantía y sin límite de cuánto pueden bajar los tipos de interés. Y el señor Draghi, no oí toda la conferencia ayer, solo algunos resúmenes, que el banco, bueno, ya lo dijo en el 2012, que hará todo lo necesario para preservar el euro y todo lo necesario, pues quiere decir sin límite de cuantía, de tiempo o de tipos. Eso es lo que puede decir el señor Draghi. Otra cosa es que todos los componentes del Banco Central Europeo se lo permitan. Y lo que hay que preguntarse, después ya de muchos años de política de los bancos centrales, en este sentido de comprar bonos, es si realmente está sirviendo para algo. Si nosotros nos creemos lo que nos dicen de cuál es su objetivo, o sea, su objetivo, el del Banco Central Europeo, es estabilidad de precios. Y se entiende por estabilidad de precios una inflación, o sea, precios al consumo por debajo, pero cercanos al 2%. No, si miramos la evolución desde el año 2009, que es el gráfico de la izquierda, aunque no lo vean demasiado, la parte de más a la izquierda es cómo han evolucionado desde el 2009 hasta la actualidad los distintos tipos de activos financieros, que se ve que han subido notablemente. Y la parte de la derecha, que está más sombreada y con barritas muy pequeñas, son la evolución de los precios de la economía real, o sea, de los salarios, del IPC, de las commodities. O sea, en definitiva, si lo que hacen los bancos centrales es intervenir en mercados comprando activos que no están en los índices de precio al consumo, lo que están haciendo es aumentar el precio y el valor de una parte de la economía, pero no de la que pretendían, que era que hubiera un incremento del índice de precios al consumo porque hubiera más inversión. Porque, de hecho, este gráfico de aquí lo que representa es el aumento de la deuda de las empresas respecto a sus resultados operativos. No, para una empresa no endeudarse, estando los tipos prácticamente al cero, o como ha habido ya algunas empresas como Sanofi o alguna otra que se ha financiado a negativo, pues es muy tentador el endeudarse. Pero el problema es que no se están endeudando para aumentar su actividad y aumentar el beneficio, sino en muchos casos incluso para comprar sus propias acciones. Luego, por ese lado no parece que esté teniendo un acierto la política de los bancos centrales. Y el gráfico de abajo, que es la inversión en capital, el CAPEX, pues tampoco está aumentando. Por tanto, es cierto que los bancos centrales han evitado la Gran Depresión, pero lo que también es cierto es que ya ha pasado suficiente tiempo para ver que el efecto de las medidas cada vez es menor y que habrá que volver en algún momento a la normalidad. Porque esto es decir algo lo mismo de otra forma. O sea, las medidas del Banco Central, de los bancos centrales, estaban siendo positivas, pero llega un momento en el que
aunque tengan la misma dosis o incluso la hayan incrementado, el efecto sobre el paciente va siendo cada vez menor y puede llegar a ser negativo. Al principio consiguió eliminar la incertidumbre tremenda que había tras la quiebra de Lehman, redujo los tipos de interés reales en un momento en el que, si no, muchas empresas podían haber llegado a quebrar. Se pretendía generar un efecto riqueza, es decir, si suben el valor de los activos, la gente siente que es más rica y gasta más. Esto también no lo digo yo, lo decía el propio Bernanke en una de sus declaraciones en el año 2010. Y el problema es que a donde nos está llevando es una distorsión tremenda del precio de los activos, a una creación de incentivos perversos al endeudamiento, porque lo que se transmite es que esto es algo estructural. Y no es cierto, no hay nada nuevo bajo el sol y al final los tipos volverán a subir. No sé si será dentro de 1, 2, 3 o 4 años o 5, pero los tipos volverán a subir y el que se haya endeudado de más, pues lo pasará mal. Hay problemas serios en los déficits de las pensiones, no solo públicas, sino también privadas, problemas importantes en las compañías de seguros, problemas en los balances de los bancos, porque claro, los bancos de lo que viven es de tomar prestado a corto plazo y de prestar a largo plazo. Si resulta que estamos en tipos negativos y en tipos que no hay prácticamente diferencia entre el corto y el largo, pues el negocio bancario no funciona. Y a lo que ha llevado es a un aumento de la deuda global, pero global y por todas las zonas. El G20 ha pasado del 240 al 280% de deuda sobre el PIB, los emergentes del 115 al 170 y China ha doblado su nivel de deuda sobre el PIB. Bueno, esto no dejan de ser posibles problemas a futuro. Y la pregunta que yo, si hubiera podido preguntarle a Draghi ayer, es, oiga, pero esto puede ser eterno, esto puede ser permanente. El Banco Central Europeo ahora mismo está comprando 80.000 millones en bonos al mes. Y esto lo que lleva es que ya está en una situación en la que prácticamente el 40% de toda la deuda pública emitida en la zona euro está en el balance del Banco Central. No, si esto siguiera así 3 o 4 años, acabaría siendo el principal acreedor de todos los estados. El caso más extremo es el de Japón. Japón, que sí que ha tirado la casa por la ventana, compra todos los años todo el déficit, que es un 7% del PIB, más un 7% adicional del saldo del total de deuda, de tal forma que en el año 2016 ya va a tener más de la mitad de toda la deuda japonesa. No, si ahora hacemos el símil de un holding, o sea, que Japón es un holding y tiene una filial que es el Tesoro, que es el que debe, y tiene otra filial que es el Banco Central, que es el acreedor. Pues bueno, algo tan sencillo como cambiar esa deuda por deuda perpetua a tipo de interés cero. Y hemos hecho el milagro de crear dinero de la nada. Bueno, si eso no tuviera consecuencias económicas, habíamos acabado con el desempleo. Podíamos dar una renta básica de 5.000 euros a cada persona. Bueno, sería desde luego que reescribir de nuevo la economía, lo cual no parece muy razonable. O sea, en definitiva, lo que dice el sentido común es que en algún momento esto se tendrá que acabar. Esto se tendrá que acabar y tendremos que volver a una cierta normalidad. Y volviendo al caso de Japón, que sí que es el que está siendo más agresivo, no solo compra bonos emitidos por el Tesoro japonés, también compra bonos privados y también compra acciones. También compra acciones a través de índices, o sea, a través de fondos de índices, que son los ETFs, y con la política de compras que está teniendo, en junio del año que viene va a tener ya hasta el 20% del capital de al menos 3 empresas japonesas. Bueno, si sigue así un año más, pues o les tendrá que lanzar una OPA o tendrá que cambiar la ley de OPAs. O sea, en definitiva, este sistema a lo que va es
a ser un sistema totalmente estatalista en el que tiene poco que ver con la economía de mercado y, desde luego, que parece difícil que se pueda mantener sin consecuencias graves durante muchísimo tiempo. Bueno, el Banco Central Europeo ya lo habíamos comentado, simplemente con la actuación del Banco Central Europeo, prácticamente la mitad de los bonos soberanos emitidos por los países en Europa están ya con tipos de interés negativo. En Estados Unidos sí que es cierto que en los últimos 2 o 3 años, cada reunión de la Reserva Federal, los 17 miembros que votan dicen dónde creen que van a estar los tipos de interés al final de este año, al final del 2017, del 2018 y a largo plazo. Y lo que sí que ha habido hasta hace escasas semanas es una tendencia que en cada reunión esa expectativa de tipos iba cayendo. Ha salido el señor Trump elegido y la cosa ha cambiado. Y para entender las medidas del nuevo presidente de Estados Unidos hay que hacer un análisis muy simple de la economía americana, pero sin este análisis no se entienden demasiado sus decisiones. Hay que tener en cuenta que si hacemos una foto de la economía americana, el 70% es consumo privado. O sea, el consumo privado, la evolución que tenga es fundamental para saber si crece o no. El gasto público, ya sea gasto directo o inversión, es prácticamente el 17% y la inversión privada fuera de vivienda es el 12%. El sector exterior drena al crecimiento de Estados Unidos. O sea, es decir, Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta. Por tanto, si lo que se hace es incentivar el consumo interno y la inversión pública, medido en términos de PIB, inevitablemente el PIB va a crecer, con efectos secundarios, pero va a crecer. La parte de la derecha es la evolución trimestre a trimestre del crecimiento y el sector exterior, salvo trimestres muy ocasionales, aporta bastante poco. Para ver qué efecto van a tener las medidas de Trump, también hay que ver cómo está la tasa de desempleo, que está prácticamente pues, en el nivel de paro natural, o sea, prácticamente sin desempleo, los salarios subiendo ya más de un 2,5% y en algunos sectores como servicios por encima del 3%, teniendo en cuenta además que al margen de esta última subida del dólar, en los últimos 5 años el dólar ha subido un 28%, lo cual ha hecho que la inflación tampoco subiera demasiado. O sea, la subida del dólar ha apoyado en estos años a que la inflación no fuera demasiado elevada, y partimos de una situación en la que la inflación está cerca de ese objetivo del 2% y la inflación, descontando la energía y alimentos, está ya claramente por encima. O sea, con esta situación de partida vamos a ver cómo va a afectar las decisiones de Trump. Bueno, de las medidas que ha anunciado, yo lo que sí que recomiendo respecto de Trump es irse a la fuente. Por ejemplo, la semana pasada hizo un vídeo de 2 minutos y no es lo mismo oír el vídeo de 2 minutos en YouTube que ver los titulares de la prensa, porque muchas veces se hace una caricatura de este hombre. No quiere decir que yo le esté defendiendo en absoluto, pero para ver las medidas, por ponerles un ejemplo, decía que por cada medida que se apruebe, por cada nueva ley que se apruebe, se tienen que derogar tres normas antiguas. Bueno, estaría bien que en Europa se tomaran medidas de ese tipo para quitar algo de legislación. Bueno, de las 2 medidas principales que ha anunciado, una es bajada de impuestos, tanto a empresas, haciendo una bajada tremenda del impuesto de sociedades, permitiendo que repatrien los beneficios de las filiales de las empresas americanas, que va a tener un efecto muy considerable. O sea, hasta el día de hoy, las empresas americanas con filiales en el exterior, si quieren llevar ese dinero a Estados Unidos, tienen que pagar el impuesto de sociedades. Bueno, pues lo que va a hacer es que el pago de dividendos de la filial a la matriz no tribute.
y luego descontando los impuestos, rebajando los impuestos a las personas físicas. Sin duda, esto va a producir pues, un incremento del consumo y un incremento del PIB. Y por otro lado, anunció en su primer discurso un plan de infraestructuras de 1 billón de los nuestros, trillón de los americanos en 10 años en infraestructuras. Que eso, a su vez, va a suponer un incremento notable del PIB, pero en una situación en la que el paro está prácticamente en mínimos y además pretende expulsar a inmigrantes, no dejar entrar emigrantes, pues eso en la economía nos dice que va a suponer subida de salarios y subida de la inflación. O sea, en definitiva, sus medidas sí que pueden ser muy buenas a corto plazo para el PIB de Estados Unidos, pero a costa de un mayor déficit y a costa de mayor deuda. Como además va a presionar a la inflación, inevitablemente los tipos de interés van a subir, como ya ha ocurrido en estos últimos días y veremos a continuación. La siguiente medida que ha anunciado es trabas al comercio internacional. Desde luego que no parece que vayan a ser tan agresivas como anunció en campaña. Él anunció pues, a China y a México ponerles aranceles del 45%, no parece viable. Sí que ha anunciado que va a renegociar el NAFTA y que el acuerdo comercial con Asia-Pacífico que lo va a cancelar. Pero si vemos cuánto está pagando Estados Unidos de aranceles con sus socios del NAFTA, tanto en productos agrícolas como en productos no agrícolas, esto es los aranceles que le imponen a Estados Unidos y el otro lado son los aranceles que impone Estados Unidos. Y curiosamente, con ambos socios, Estados Unidos paga más aranceles de lo que pagan sus socios, por lo cual es lógico que se renegocie. Desde luego que no va a ser en el nivel que se había anunciado, pero cualquier limitación al comercio internacional no es nada bueno para el crecimiento mundial. Y luego otro dato que se ha comentado poco, pero que tiene muchísima relevancia, es el que nos va a subir la cuota de la comunidad por pertenecer a la OTAN. O sea, es decir, Estados Unidos tiene muy claro que todos los miembros de la OTAN tienen que gastarse por lo menos el 2% del PIB en defensa, y si tenemos en cuenta que en Europa el que más se gasta es Francia, el 1,78, y Alemania prácticamente el 1,1, y España pues no llega al 1, quiere decir que en no mucho tiempo los países de la Unión Europea van a tener que duplicar su gasto en defensa. Y si estamos en un periodo en el que hay que reducir los déficits, pues si hay que aumentar una partida, pues habrá que sacarla de otro lado o otra vez acribillar a impuestos. Este es un dato que no va a ser nada bueno para el crecimiento europeo, pero que seguro que oiremos hablar de él en el futuro. Bueno, ¿qué ha ocurrido en el mercado tras la elección de Trump? Hemos puesto entre el 1 de noviembre y el 14 de noviembre. Pues que los tipos de interés se han disparado por el análisis que hemos visto. Es decir, todas estas medidas que anuncia a lo que lleva es a más inflación y a más tipos de interés. El tipo del bono americano a 10 años ha pasado del 1,52 al 2,22, que en precio supone una caída del 6%. O sea, una de las cosas que tenemos que ser muy conscientes es que con los tipos de interés tan bajos, en cuanto suben algo los tipos de interés, la caída en precios es monumental. O sea, la renta fija es la más variable de las rentas. O sea, no porque sea renta fija, si la valoramos día a día, quiere decir que vaya a tener siempre el mismo precio. El bono español pues, ha pasado del 0,89 al 1,5, ha caído un 5,5, y el bono alemán pues, estaba en negativo, ya llega a estar en positivo el 0,4. O sea, los tipos de interés claramente al alza, el dólar claramente al alza, en una situación en la que en Estados Unidos van a subir tipos y en Europa, pues de momento no parece que se vaya a quitar los tipos negativos. El dólar tan fuerte es tremendamente perjudicial para los emergentes. Para los emergentes por varias razones. Primero, por el comercio, y segundo,
porque muchas de las empresas de los países emergentes han estado emitiendo estos últimos años en dólares. Habrá que ver si no tenemos disgustos de compañías relevantes porque se han estado endeudando en dólares, con la subida tan notable respecto al dólar, pues puede tener ciertos problemas. Esto sin entrar en países concretos como México, que el día de la elección de Trump pues llegó a caer un 14% el peso. El crédito, o sea, es decir, los diferenciales de crédito de las empresas no han variado mucho y las bolsas en general sí que han subido, pero la alegría ha ido por barrios. ¿Cuál es el sector que más ha subido? Pues el financiero y sobre todo estos son sectores de Estados Unidos. El financiero, porque al repuntar los tipos de interés, como decía antes, cuanta más diferencia haya entre los tipos a corto y los tipos a largo, pues mayor beneficio para la banca. Las empresas industriales, ante la expectativa de, sobre todo las acereras, de que se pongan en marcha los aranceles, también ha tenido un repunte muy notable. Las farmacéuticas, si hubiera salido Clinton, ya había anunciado que les iba a topar el precio de los medicamentos. Al ser una sorpresa y no salir, pues han recuperado parte. O sea, en definitiva, la subida ha sido bastante generalizada. Hasta ahora, en los últimos años, hemos hablado casi siempre de riesgo de deflación. Yo nunca me lo he creído. O sea, una cosa es que la inflación pueda estar en tipos negativos y otra cosa es que exista deflación, entendiendo por deflación el que la gente deja de consumir o de invertir porque cree que dentro de poco los precios van a ser más bajos. Si, por ejemplo, en el sector de las televisiones o pantallas de plasma, si uno creyera que porque los precios van a ser más bajos, va a esperar a que bajen para comprar, seguiría teniendo una televisión en blanco y negro, porque cada 6 meses es más grande y más barata. O sea, por tanto, no ha existido nunca, aunque la inflación haya sido negativa, esa sensación en la economía de que se aplazaran las decisiones porque se esperan precios más bajos. Y lo que sí que vamos a tener inevitablemente a partir de ahora es un aumento de la inflación. La decisión yo no sé si es hoy o ayer, no de ayer, de la OPEP, de llegar a un acuerdo para aumentar, para reducir la producción, pues produjo una subida del petróleo ayer del 9% y esta mañana estaba subiendo el 3%. Como la inflación lo que se hace es comparar precios de un mes respecto al mismo mes del año anterior, ¿no? Simplemente por efecto base la inflación va a subir inevitablemente. ¿Riesgos a los que nos enfrentamos el próximo año? El riesgo político en Europa pues, es notable. Afortunadamente, hasta ahora, pues, la verdad es que pese al Brexit y pese a que al día siguiente del Brexit la caída en la apertura de la bolsa haya sido la mayor caída histórica, eso no ha habido en ningún momento una caída como la del día siguiente, la caída duró 48 horas como máximo. La sorpresa de la elección de Trump, hubo doble sorpresa. Primero, que saliera Trump y segundo, que los mercados solo cayeran durante 4 horas. O sea, lo que sí que está ocurriendo, este fin de semana tenemos elecciones presidenciales en Austria, que puede salir un candidato que parece que es extremista, y el referéndum en Italia. ¿Qué puede pasar en los mercados al día siguiente? Bueno, pues ya el Banco Central Europeo ya ha dicho que si el bono italiano tiene problemas, como lo que hace el Banco Central Europeo es comprar 80.000 millones al mes y en conjunto lo que hace es comprar de cada país en proporción a la participación de cada país en el Banco Central Europeo. O sea, pues Alemania es el 28% y de España el 12%. Entonces, lo que no quiere decir es que durante un mes o 2 meses no pueda comprar más bonos italianos que el resto sin romper en conjunto esa proporción. No tiene que ser día a día. O sea, en definitiva, aunque tenemos muchos posibles problemas en Italia, en Francia, luego elecciones, luego también en Holanda, en Alemania, lo que sí que es cierto es que el estar el Banco Central Europeo detrás, lo que ha conseguido hasta ahora es evitar que esos momentos de gran incertidumbre pues, hayan
derivado en algo peor. Bueno, esto lo vamos a saltar. El tema de China no sabremos cuándo nos dará un disgusto, pero nos acabará dando un disgusto. En China el renminbi o el yuan, como se denomina, está cayendo notablemente. Hay que recordar que en agosto del año pasado, simplemente por una caída del 2% en el yuan, se armó una tormenta en los mercados. Ahora estamos muy por debajo de aquel nivel y cayendo las reservas chinas a niveles del 2011 y de momento no está ocurriendo nada, pero desde luego que para el año que viene es uno de los elementos a ver. Bueno, pese a todo lo que he dicho, que parece que el horizonte es muy negro, pues no quiero que quede esa impresión. La economía mundial sigue creciendo y sigue creciendo a niveles notables. Pues este año el 3,2%, el año que viene el 3,5%. O sea, la economía sigue creciendo, pero hay que ser muy conscientes que el elevado nivel de deuda va a limitar el crecimiento a futuro. Es previsible que el año que viene los beneficios de las empresas europeas vayan a crecer. Y ya pasamos a una parte más de inversiones. ¿Cómo lo puede hacer la bolsa americana? Hay un hecho muy curioso y es que en Estados Unidos, como veíamos al principio, lo que están utilizando las empresas, los tipos tan bajos para endeudarse y recomprar sus propias acciones, que es lo que se conoce como buybacks. Esto lo que ha hecho es que en los últimos años la cantidad que las empresas del Standard & Poor's han dedicado a dividendos y a recomprar sus propias acciones excede el cash flow que han generado esas compañías. Eso no es sostenible a largo plazo. De hecho, en la historia solo ha habido 2 años seguidos en el que lo que se ha gastado de dividendo más recompra de acciones ha superado al beneficio declarado. Aunque en la historia solo haya habido 2 años, es previsible que el año que viene se vaya a producir también debido a la medida que hemos comentado antes de quitar los impuestos a la repatriación de beneficios. Claro, imagínese Apple, pues si puede repatriar todo el dinero que tiene estancado fuera, que es el 25% de su capitalización, está en liquidez fuera. No, si lo lleva a Estados Unidos no lo va a llevar para hacer nuevas fábricas, sino previsiblemente para recomprar sus propias acciones. Al recomprar acciones, el beneficio se divide entre menor número de acciones, el beneficio por acción sube y la cotización sube. Por tanto, aunque en Estados Unidos vaya a crecer la economía interna, o sea, dentro de Estados Unidos, la política de Trump no es nada buena para las multinacionales americanas en absoluto, y lo vamos a ver en los resultados de las compañías americanas el año que viene. Esto se va a compensar en gran parte en las cotizaciones por la repatriación de beneficios acumulados en el extranjero que se van a destinar en una cantidad notable a recompra de acciones. Bueno, por ir acabando ya, escenarios posibles desde esta situación, desde este momento. El primero, que es como el mundo feliz, el Goldilocks, es decir, un escenario en el que seguimos como estamos y además hay crecimiento económico sin aumento de tipos de interés. Hombre, los bancos centrales pueden hacerlo, pero no, es que el hecho de que Estados Unidos haya cambiado totalmente de panorama y se vea que va a crecer económicamente, que va a haber un impulso fiscal, o sea, es decir, va a haber más gasto público y va a reducir impuestos y va a tener que subir los tipos de interés, es muy difícil que el resto del mundo no se vea afectado por esa subida de tipos de interés. Por tanto, ese primer escenario yo creo que es muy poco previsible. El segundo, que es el que más se está cotizando ahora mismo, es que se llama reflación, que es aumento del crecimiento económico, pero con subidas de tipos de interés. Y esto a lo que lleva es a que la bolsa puede subir, pero al final va a estar limitada esa subida por las subidas de los tipos de interés. El
escenario que estábamos hasta la elección de Trump era el del estancamiento secular, o sea, es decir, que íbamos a seguir al tran-tran. O sea, es decir, seguimos creciendo poco, con tipos muy bajos y con una digestión muy larga. Y el peor escenario sería el de la estanflación, es decir, que hubiera inflación, que subieran los tipos de interés, pero no hubiera crecimiento económico. De momento tampoco estamos en ese. Bueno, esto no lo vamos a... Ya para ir finalizando, conclusiones claras para los inversores y los ahorradores. Primero, que nos tenemos que seguir acostumbrando a vivir en represión financiera, o sea, es decir, que la rentabilidad sin riesgo sea negativa, lo cual, pues, esto a lo que llevaría es a que las autoridades tendrían que decir que aquel cliente que se declare conservador y que no quiera perder nada, pues es que no puede hacer nada con su dinero. Pues porque si la rentabilidad sin riesgo está en negativo, no podría invertir en ningún producto sin asumir riesgo. Hay que aprender a convivir con estos tipos negativos o nulos, ojalá fueran nulos en Europa. Y aquí lo fundamental, y al menos desde Renta 4 lo que hacemos es invertir por fundamentales y no por ver cuál va a ser el próximo movimiento del Banco Central. Y me explico, si un bono alemán pues a 5 años está en el menos 0,4, o sea, es decir, si lo mantengo a vencimiento sé que voy a perder dinero, alguien puede comprarlo y ha ganado mucho dinero en el pasado, pensando que el próximo movimiento del Banco Central Europeo va a ser bajar más los tipos de interés, y entonces aunque lo compre con una rentabilidad del menos 0,4, si se pone a menos 0,7, pues puede ganar una cantidad notable de dinero. Eso no es invertir en base a fundamentales, sino es invertir casi jugando al póker, esperando a ver cuál es el movimiento del contrario, siendo el contrario el Banco Central Europeo. Es recomendable tener una reserva de liquidez para aprovechar las tremendas oscilaciones del mercado. Y por último, algo que tampoco estamos acostumbrados ninguno, pero tendremos que mentalizarnos, es a pensar en rentabilidades reales y no nominales, es decir, descontadas la inflación. En el año 2007, las letras del Tesoro daban el 4%, pero es que la inflación era del 4,2%. O sea, es decir, la rentabilidad descontada la inflación era negativa. Ahora, la letra a un año vamos a suponer que esté en el menos 0,1%. Si la inflación está en el menos 0,4, quiere decir que la rentabilidad es positiva del menos 0,3. Bueno, esto es muy teórico. Yo he sido incapaz de transmitirle esto a un cliente, o sea, ni me atrevo porque me puede dar un sartenazo. O sea, desde luego que es muy difícil el pensar que es con rentabilidad cero, aunque la rentabilidad real siga siendo cero, es una inversión mejor que en otro momento cuando la rentabilidad era el 4%. Y esto a lo que lleva a cualquier persona que quiera tener rentabilidad en su patrimonio es a que tiene que asumir un cierto mayor de riesgo para obtener algo de rentabilidad. Y esto a lo que nos lleva es que pues hay algunos nombres que habría que cambiarlos. O sea, la renta fija, que todos entendemos lo que es, habría que cambiarles por activos con pérdida asegurada. O sea, de los 19 billones de dólares en bonos con rentabilidad negativa, quiere decir que el que lo compre en ese momento, a vencimiento tiene pérdida asegurada. Nosotros tenemos aquí en España 80.000 millones de letras del Tesoro a tipos negativos, o sea, el que lo compra sabe que va a perder dinero a vencimiento. En fondos monetarios, los de los inversores o los ahorradores más conservadores, hay al menos 15.000 millones de euros con tipos negativos, con rentabilidad negativa y creciendo, hay 26.000 millones en fondos monetarios y a nivel global, pues 19 billones de dólares en bonos de rentabilidad negativa. ¿No? ¿En qué situación está una persona que tiene un patrimonio y quiere rentabilizarlo? Pues estamos viendo que lo que hacía históricamente con riesgo cero, pues ahí no va a tener nada de rentabilidad, incluso puede ser negativa. Pero si se va a bonos emitidos por los estados, pues puede tener rentabilidades muy negativas
Y en el caso de bonos españoles, pues se tiene que ir a un 10 años para conseguir apenas un 1,5% antes de comisiones y gastos. Si se quiere ir a bonos de compañías, pues para obtener algo de rentabilidad, pues se tiene que ir a casos extraordinarios como el de OHL, que bueno, le han bajado el rating, pues se está discutiendo si tiene sentido o no, pero en general o tiene un adjetivo como híbrido, subordinado, convertible, que si todo va bien no hay ningún problema, pero si ocurren eventos, ninguno de estos es previsible que ocurran, pero en el pasado también hemos visto cosas extraordinarias. Para obtener algo de rentabilidad tenemos que comprar bonos que tienen un adjetivo que llevaría tiempo explicar el contenido de cada uno de ellos. Y si nos vamos a la bolsa, lo que sí que es muy claro es que todos los años tenemos al menos 1 o 2 episodios notables de caídas en el que se ven soportadas al final por las intervenciones de los bancos centrales. Y es previsible que sea así en el futuro. Y por tanto lo que hay que tener en esos momentos es sangre fría. Da igual el índice que pongamos. Todo esto lo que nos lleva también es que podemos tener pues una cartera de bolsa con una rentabilidad por dividendo, pues por ejemplo, aquí 20 valores, rentabilidad por dividendo del 5,3 y si quitamos la rentabilidad en papelitos, pues del 4,7, pero hay que ser consciente que, por ejemplo, este año en valoración habría perdido casi un 10%, o sea, por tanto, depende mucho de la capacidad de cada uno para asumir ese tipo de pérdidas. Nosotros desde Renta 4 lo que sí que hacemos es, en la gestión de carteras de fondos, pues en cada momento, los colorines que ven ahí son los tipos de activos en cada momento cambiar. Y sí que ha sido posible este año ganar dinero en determinados fondos, pero quizás, por ejemplo, en este fondo, que es el Nexus, que este año lleva un 4%, es posible haber ganado un 4%. Pero en febrero llevaba una caída del 13%. Por tanto, aquí el mensaje o la lectura, o este otro, que lleva un 3,5%, llegó a caer un 5%. Es que aquel inversor ahorrador que quiera tener rentabilidad tiene que ser capaz de asumir esos periodos de inestabilidad, que visto a toro pasado parece muy claro, pero hay que ponerse justo en esa fecha. O sea, por tanto, y ya casi por acabar, este entorno para las personas que tengan cierto patrimonio financiero lo que lleva es a que para obtener algo de rentabilidad tienen que ampliar su mira a más tiempo y saber que van a tener momentos de tremenda volatilidad. Nosotros hay un principio que recomendamos siempre no sobrepasar, que es el umbral del sueño. Nadie debe invertir un euro más en activos que puedan tener oscilación de aquella cantidad que le permita dormir tranquilo, porque si no, lo va a vender en el peor momento, lo va a vender en el pico de abajo. Eso es empírico. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Jesús, veo que nos anima la gente. Yo te puedo hacer una pregunta para ir calentando aquí el auditorio. Yo creo que eso os complica bastante el negocio que realmente desarrolláis con vuestra gestión de patrimonios, sobre todo considerando que mucha de la gente, muchos de los clientes de esta naturaleza son bastante conservadores y me imagino que habrá mucha gente asustada por las sorpresas que les ha dado el mercado recientemente, pero bueno, tú has dicho antes ahí que hay que combatirlo con las medidas que has comentado. Pero aún así creo que es difícil el tema, ¿no? Desde luego que el negocio se complica y aquí lo más importante, sobre todo para los ahorradores más conservadores, es no esperar que la entidad le diga lo que espera oír, porque las cosas son como son. Entonces, si la rentabilidad sin riesgo está en negativo,
Pues claro, hay entidades que sacan productos a 8 años y que al final la rentabilidad va a ser del 0,25%. Entonces, lo que hay que decir es las cosas como son, es decir, el mundo ha cambiado en cuanto a los tipos de interés. Si usted con una caída va a dormir mal, pues oiga, pues es que el 0 no es una mala rentabilidad, teniendo en cuenta que la rentabilidad sin riesgo es negativa. Pero si usted necesita, por la razón que sea, que suele ser muy habitual, un cierto retorno, tiene que saber que va a tener periodos de rentabilidad negativa. O sea, el gran problema es que esta situación a lo que puede llevar es a que algunas personas, instituciones e incluso instituciones relevantes les empuja a asumir más riesgos de los que son capaces de asumir. Y como hemos visto en el pasado, pues las cosas vuelven a su naturaleza y a lo mejor es dentro de 1, 2, 3, 4 o 5 años. Y por eso nosotros, al menos lo que pretendemos hacer desde Renta 4 siempre es intentar hacer mucha divulgación y mucha formación, porque los tipos volverán a subir. Y cuando suban los tipos de interés, pues puede haber muchos productos que tengan caídas muy significativas, como ya lo hemos visto. Hemos visto la evolución del 1 al 14 de noviembre, pero desde luego que uno de los grandes perjudicados de esta política de los bancos centrales son los ahorradores, sin ningún género de dudas. Es un impuesto sobre el ahorro, el tipo negativo. O sea, un tipo negativo es una confiscación poco a poco del ahorro. Bien. Jesús, creo que todo un inversor creo que ha desaparecido totalmente el sector inmobiliario. No sé si es que le tenéis tanto miedo desde el punto de vista de burbuja, pero tú suponte, si hubiera que invertir, si tienes que dar un consejo, no es mal consejo invertir en inmuebles hoy. Bueno, o sea, primero, nosotros no nos dedicamos al sector inmobiliario como sector inmobiliario y, segundo, nosotros creemos que a cada persona hay que darle la recomendación en concreto. O sea, dependiendo mucho del patrimonio de cada persona, pues sí que se puede decir una parte, pues sí que tiene sentido invertir en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario no es lo mismo locales en las zonas premium de las grandes ciudades, que naves industriales, que lonjas en las calles secundarias. O sea, el sector inmobiliario es muy amplio. Lo que sí que es cierto, y nosotros estamos viendo clarísimamente, es que se está reactivando de forma muy considerable el sector inmobiliario y, de hecho, desde que hay gobierno, muchas operaciones con inversores internacionales se han reactivado en el sector inmobiliario. Pero la verdad es que el sector inmobiliario es tan amplio que yo no me atrevo a dar una recomendación generalizada, primero a todo el mundo y ni siquiera como sector inmobiliario en general. Pero vamos, encantado en concretar luego a qué se refiere concretamente, pero desde luego que sí que se está viendo más dinamismo. Has explicado perfectamente el papel del Banco Central Europeo dentro de la actividad de todos los bancos centrales del mundo desarrollado y has pasado muy de puntillas por encima por la repercusión de todo este tema en Europa, renta variable europea o renta variable española. Supongo que es lo más difícil. Para el año que viene las perspectivas, al menos a nivel de resultados por Bloomberg y todo esto, son como muy positivas. Parece que hay una inflexión en los resultados y que empiezan a crecer. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, al final tampoco quería aburrirles con esa última parte, pero sí que había incluso alguna transparencia que los resultados empresariales en Europa están muy lejos de los máximos del 2007. Nosotros actualmente sí que preferimos renta variable europea que renta variable americana.
La actuación del Banco Central Europeo lo que sí que está actuando también es como seguro de la bolsa. O sea, como en cuanto se ve que en cuanto la bolsa puede tener una caída notable, el Banco Central Europeo empieza a actuar. Y lo vamos a ver el lunes, después del resultado del referéndum italiano. Entonces, ¿nuestro mensaje cuál es? Sí que creemos que hay que estar cuando digo que hay que estar es dependiendo de cada persona, pero en renta variable europea, pero lo que es fundamental también es saber aprovechar esos momentos de caída que todos los años vamos a tener, 1, 2 o 3. Y luego por sectores, pues también depende muchísimo. O sea, si sale que no en el sector, si sale que no el referéndum italiano, el gran problema va a ser para el sector financiero italiano. Y lo que dice la experiencia es que es muy difícil que, aunque ahora el Montepaschi di Siena no puede hacer la ampliación de capital porque sale que no en el referéndum, que no se extienda a todo el sector financiero italiano y no se contagie, por ejemplo, al portugués. Entonces, si estamos en un escenario, es decir, de subidas de tipos, aunque sea de los bonos a largo plazo, pues el sector financiero sería ideal. Pero en Europa el año que viene tenemos vamos a tener bastante incertidumbre política. Pero por eso ponía la foto al final del crecimiento, porque con todas estas pegas que estoy poniendo, pues la economía sigue creciendo. Y al final, si crece la economía, crecen más los resultados, pues la evolución de las cotizaciones es la evolución de los beneficios. Muy bien, pues si queréis, aprovechando la presencia de Jesús aquí, volviéndole a agradecer su charla, magnífica, por cierto, interesantísima y bastante mejor que la de Draghi entre nosotros. Yo creo que podemos seguir charlando, tomando una copa allá atrás. Muchísimas gracias. Gracias.